Qué miedo le tenemos hoy en día a que las cosas no salgan como queremos. El problema acá es la parálisis que aparece cuando sentimos miedo. No hacer las cosas para evitar la incomodidad es lo que nos frena en nuestros proyectos y el motivo por el que nos sentimos vacíos y desmotivados. Hoy quiero darte una mano en este proceso y ayudarte a arriesgarte de forma inteligente. Mi nombre es Leandro Molina y esto es Uno Más del Montón. Bueno, lindo capítulo el de hoy, creo que a la mayoría de ustedes les va a interesar. Siempre intento una nueva forma de comunicarles algo que les he comunicado en el pasado. Tengo videos hablando sobre la importancia de salir de nuestra zona de confort, de hacer cosas que nos generen incomodidad en el día a día. Hoy quiero hablarlo desde otro punto de vista, con otra estructura también, dándote ejemplos personales de mi vida. Yo siempre saben que intento en este podcast. Lo que diferencia el podcast del resto del contenido que hago es que justamente intento darles una enseñanza y después contarles o mediante una historia que yo viví, de ahí que saque una enseñanza, o explicarles algo a medida que les voy contando la historia. O si no, en este caso lo que voy a hacer es darles la información. Ahora les voy a leer, acá tengo anotado cómo va a ser el índice, para que antes de arrancar el podcast ya sepan de lo que voy a hablar y cómo lo voy a estructurar. Y después de cada tema del que charlemos, les voy a decir dónde esto se aplicó a mi vida. Y creo que varias veces, cómo tomar riesgos inteligentes es el título, así que se imaginarán que no solamente en un área de mi vida habré vivido esto. Mismo ustedes seguramente tienen miedo de tomar ciertas decisiones, no en una, no en dos, sino quizás en 3, 4, 5 o en todas las áreas de su vida. Hay en algún punto un cierto miedo de decir, tengo que pasar esta barrera para crecer, pero al mismo tiempo tengo mucha incertidumbre de tomar esa decisión. El más común puede ser encarar algún proyecto, hablarle a una chica que te guste o un chico que te guste, cambiar de trabajo, cambiar de carrera, elegir una carrera por primera vez. Hay un montonazo de cosas. Estas son quizás un poco más grandes porque tenemos en cuenta, ahora les voy a explicar, pero como que sentencian nuestra vida. Y otras no tan graves como, tomar una decisión de ir a un restaurante nuevo y pedir algo nuevo de la carta y no pedir lo que siempre pedís. Ejemplo. Pero bueno, no dejan de ser ciertos riesgos que tomamos y que, como no tenemos tanta certeza de cómo va a ser el resultado, ahí empieza a haber un poquito de miedo y un poquito de parálisis también. Pero bueno, les voy a leer el índice para que más o menos tengan una estructura de cómo lo voy a ir separando el podcast. Primero tenemos la introducción, que es la importancia de tomar riesgos. Después viene cómo nuestras emociones distorsionan el riesgo en sí. Después viene la importancia de separar la emoción de la realidad. Seguido de el equilibrio entre racionalidad e intuición. Ahí, para que quede más claro, es las decisiones lógicas y las decisiones más impulsivas. Y por último, cómo lidiar con el rechazo y la incomodidad. Así que vamos a ir a la primera parte, que es la importancia de tomar riesgos. La primera pregunta es, ¿por qué la sociedad nos enseña a evitar riesgos? Sociedad, y creo que principalmente aplica a nuestra familia y nuestros padres desde el día 1, que al menos a mí toda la vida me dijeron, cuidado, no hagas esto, te vas a lastimar, ten cuidado con esto otro, y siempre nos terminan haciendo todo. ¿Por qué? Porque pensamos que si alguien se lastima, si alguien fracasa o falla haciendo algo, se va a desmotivar y se va a tirar para atrás y no va a poder crecer o progresar en la vida. Eso es una falsa creencia que tenemos, porque desde que somos chicos todo el tiempo nos están frenando, intentando hacernos evitar que nos mandemos cagadas, cuando en realidad justamente son esas las cagadas que nos hacen aprender a no seguir repitiendo esos patrones. Un ejemplo. Si a vos todo el día te dicen alejate de la estufa, alejate de la estufa, alejate de la estufa, ¿qué vas a querer vos hacer por consecuencia? Vas a estar más tentado cada vez a tocar esa estufa, y si por algún X motivo nunca la tocas, siempre vas a vivir con la duda de qué hubiese pasado, vas a vivir con una incógnita en tu cabeza, y es súper incómodo, súper feo vivir con esa duda constante. Y estoy hablando de una boludez que es tocar una estufa o no, pero imagínate cuántas otras dudas están en tu cabeza y con las cuales tenés que vivir durante muchos años hasta que, o ya no se da una respuesta por consecuencia, porque simplemente la vida te dio la respuesta y no era la que querías tampoco, o
te quedas sin saber ningún tipo de respuesta a lo largo, o quizás la forma de buscar la respuesta es que tomes acción, digamos, que vayas y hagas lo que tanto miedo te dio, pero bueno, entre ese lapso de tiempo que pasó, tardaste un montón de tiempo que pudiste haber tenido esa respuesta mucho tiempo antes y alargaste el sufrimiento o dolor o incógnita innecesaria y el malestar de no saber cuál era la respuesta durante todo ese tiempo. Hay un problema acá y es que ¿cómo yo voy a saber que me puedo llegar a quemar si no me quemo en un principio? Tengo que quemarme. A ver, obviamente que esto tiene menos riesgo y probablemente lo comparemos con, como te dije antes, expresarle el amor a una persona que yo que sé, tengo una amistad durante años y que puede sacrificar la amistad, cambiar de trabajo y que en el otro trabajo no sea lo que yo pensé o lo que me prometieron, cambiar de carrera y equivocarme, que no me guste y dejar quizás atrás un montón de años o tiempo que le había invertido a otra carrera. Entonces, siento que así todo, el riesgo termina siendo menor cuando nos animamos. Porque si no empezamos a jugar siempre a la segura, más en la repetición. Cuando hay mucha repetición de cuidado con esto otro, cuidado con allá, cuidado con acá, fíjate, yo preferiría que te quedes acá porque es muy arriesgado ir para allá. Te empezás a estancar, te empezás a sentir más como encadenado, que tenés menos salidas. Como que todo se empieza a volver más cuadrado, es decir, che, ¿cuáles son las opciones que tengo? Y esta es la más segura, no es la que más me llama la atención, pero está ahí y cumple con su trabajo. Personalmente no me gusta vivir así y eso no quiero tampoco decirte que está mal si vos lo haces. Está mal si a vos no te gusta vivir así, sentís una cierta incomodidad. Siempre les voy a decir lo mismo, yo no soy acá quien para juzgar a nadie, solamente quiero marcar puntos que no los tomen como naturales y que son comunes, porque simplemente se los puso así la vida enfrente y los criaron de esta forma, como bueno, conformate con esto otro. Cuando vamos todo el tiempo a lo seguro nos vamos a estancar. Y cuando nosotros sentimos una incomodidad ahí es cuando sabemos que tenemos que tomar un camino diferente. Ahora, obviamente que el camino diferente implica un montón de incomodidad, de molestia, salir de la zona de confort básicamente. Pero entendé esto, si vos estás conforme donde estás, perfecto, seguí por ahí, no te digo que te vayas. Ahora, si en algún punto de tu vida, quizás hoy estás conforme, pero en algún punto de tu vida cambias de opinión, ahí es cuando inmediatamente tenés que decir, bueno, che, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué debería de quedarme acá? ¿Es por un tema de que realmente es arriesgado dar el paso siguiente o cambiar de rumbo en mi vida? ¿O es porque toda mi vida me criaron así y no quiero salir de acá porque sé que va a ser inseguridad, sé que va a ser complicado el proceso y no sé si lo quiero vivir eso? Siempre digo, hay que comparar dolores. ¿Qué es lo que más te duele? El dolor a, che, mirá, le pifiaste con la decisión nueva que tomaste o me voy a quedar acá por el resto de mi vida y saber que pude haber logrado un montón de otras cosas que quizás no me animé por miedo. Entonces, son dolores que vas a tener que bancarte. Sin ir más lejos, yo con esto que estoy haciendo, con mi marca personal, yo tenía muchísimo miedo que no funcione. Porque, a ver, podría haber estudiado una carrera, me podría, yo que sé, haber asegurado, entre comillas, un trabajo en un futuro. Yo creo que desde bastante chico era como que no quería eso. Quizás fue porque mis padres nunca tuvieron esa seguridad, entonces es como que mediante el ejemplo yo no quería volver a vivir eso. Creo que fue principalmente por eso. A mi vieja la despidieron del trabajo a sus 40 y largos. Y pensar que de un día para otro se quedó sin trabajo. De un día para otro parece que hicieron un cambio de persona en la empresa, en la escribanía donde ella estaba, y la echaron. Yo digo, yo quiero eso, pero yo viví el sufrimiento que vivió ella y el mal que le hizo que la echen. Eso yo lo viví con 17, 16, 18, por ahí, no me acuerdo bien. Mi padre lo mismo, mi padre era remisero y después cuando se jubiló no le alcanzaba con la jubilación, tuvo que ir de garita. Entonces digo, che, yo quiero eso también. También que mis padres no habían estudiado, pero habían conseguido un trabajo en X lugar. No digo que todos los trabajos sean así, y es más, uno tiende a creer que el trabajo es como cuando te contratan y te vas a una empresa, es como lo más seguro. Sí y no, quieras o no, yo siento que ahí hay un techo también y aparte no está 100% tu control. Si de un día para otro
deciden contratar a alguien más, la empresa quiebra, por algo que no está en tu control y que vos nunca vas a poder modificar, va a llegar un punto en el cual te pueden hacer un costado y vos vas a tener que arreglártelas. A ver, no digo que vos no podés conseguir un trabajo y a la par poder desarrollar otras habilidades como para asegurarte o al menos pulir más esa seguridad, pero lo mismo, también tenés que cumplir con un horario específico y yo sentía que eso no era lo que me gustaba, no quería eso, no se alineaba con mí, con mis deseos. Yo era muy feliz, inclusive sin ir más lejos. Yo durante mucho tiempo tuve que trabajar en relación de dependencia porque, a ver, era un medio para un fin. Yo no tenía la facilidad de poder prender la cámara, grabarme y crear contenido y listo, olvidarme de mi situación económica porque yo no me podían mantener, entonces tenía que buscarme mi plata. Pero era infeliz, o sea, realmente no disfrutaba ser camarero. Lo hice durante 7, casi 8 años. 7 años más o menos. Estuve en call centers también, como les conté en otros podcasts, y no lo disfrutaba. Realmente la pasaba mal. Era sufrimiento el que yo sentía por ir ahí. Sí, obviamente intentaba ponerle la mejor onda, había días buenos, tengo buenas experiencias, aprendí muchísimo, o sea, no lo sacaría de mi vida ni en pedo, pero sí era algo que yo sabía que no quería hacer por el resto de mi vida. Eso es lo importante, porque eso también es lo que te da como un poco de nafta para seguir avanzando. Pero nada, personalmente me ponía muy... Me intentaba no castigarme por estar ahí, pero sí era consciente de que eso me estaba todo el tiempo como cargando una barrita de, entre comillas, saturación, al punto de decir, che, bueno, mira, aprovecha el tiempo libre que tenés acá y usalo de ejemplo, todo lo que estás viviendo hoy, para saber también qué es lo que no querés vivir el día de mañana. No simplemente lo tomes como, uy, qué laburo de mierda, esto, lo otro, no. Tomalo como lo que es, una experiencia, pero entendé que el día de mañana vos no querés vivir así, vos no querés... Yo tenía 20 y pico de años, o sea... Tengo 27, pero digo, tenía 21, 22, 23, 24, creo que fue con la última vez que me fui. En esa época no estás saturado, no estás cansado, estás arrancando en ese mundo, entonces no te molesta. Pero yo digo, si me molesta a los 21, 22 años, yo trabajaba con gente que tenía 40 y pico y que estaban de mal humor, hinchados los huevos. Imagínate si ellos están hinchados los huevos, o sea, imagínate si yo estoy hinchado los huevos, imagínate ellos. Ya tuvieron el doble de tiempo que yo, laburando eso y de un lugar al otro. Entonces ahí fue también eso, usarlos como ejemplo para decir, che, mirá, yo no quiero replicar eso. Ellos son felices, perfecto. Y muchas de esas personas tampoco son felices. Porque en charlas esto sale a la luz. Que te dicen, che, mirá, realmente esto no es lo que quiero, pero es lo que tengo, es lo que hay, ya fue. Y se conforman y no está bueno, no me parece que esté bueno. Pero bueno, esa es como la primera parte y cómo lo vi yo desde donde lo viví también. Después viene la segunda parte, que es cómo nuestras emociones distorsionan el riesgo. El miedo y la ansiedad lo que hacen es exagerar todos los riesgos o situaciones nuevas que aparecen en nuestra vida. La exageran. ¿Por qué? Porque se guían de la mentalidad que venimos arrastrando, una mentalidad conformista, una mentalidad de estancamiento, una mentalidad de ir a lo seguro. La ansiedad nos paraliza y nos hace evitar tomar decisiones que en realidad podrían ser muy beneficiosas. Este tipo de emociones agrandan los escenarios negativos en nuestra mente, y es tal cual. Muchas veces el riesgo percibido es muy diferente al riesgo real de la situación que tenemos enfrente. Y obviamente, como te dije antes, está influenciada por nuestras experiencias, por nuestros traumas, por todo lo que fuimos viviendo en el pasado y todo el dolor que fuimos sintiendo. Entonces, como personas medianamente lógicas y racionales queremos evitar ese dolor. Muchas veces nos intentamos convencer de que encarar un camino nuevo va a ser más doloroso de que seguir en el que estamos. Hay veces que va a ser real, hay veces que no, y te vas a perder un montón de situaciones. El problema es cuando abusamos de lo que pensamos que es real en vez de lo que estamos percibiendo como muy grave. Hay un montón de veces en las cuales pensamos que las cosas van a salir pero millones de veces peor de lo que realmente son. Che, le voy a hablar a esta persona, me van a mirar todos, se va a cagar de risa, me va a decir que tiene novia, va a meter un cachetazo, voy a tirar este currículum, todos van a dejar de trabajar, se van a poner a mirarme a mí, me van a decir, che, ¿qué? ¿Vos querés venir a agarrar a laburar acá? Con esa ropa. No, olvídate, salí de acá. Pensamos que va a pasar lo peor de lo peor y cuando
finalmente en algunos casos decimos, tenemos un poquito de luz y nos animamos y lo hacemos, nos damos cuenta de que no era tan grave, de que quizás era menos importante de lo que nosotros pensábamos. Pero claro, pensé que nosotros estamos, como siempre les digo, en nuestra cabeza. Nosotros pensamos que somos el centro del mundo y no. Son situaciones que se repiten de manera cotidiana en la vida de la otra persona. Seguramente lo vivió millones de veces, que le fueron a preguntar algo, que le fueron a pedir trabajo, lo que sea. Entonces es un día más y para nosotros era como la vida o la muerte. Sin ir más lejos, ¿a qué lo linkeo yo con esto? Con el miedo que tenía cuando lancé mi primer producto, que yo lo fui pateando muchísimo. Yo dije, no, bueno, tengo que tener una cierta cantidad de experiencia primero. Si yo no tengo ciertos casos de éxito, yo no puedo largar este programa, yo no puedo hablar sobre este tema, cuando en realidad tenía mucho conocimiento y ya venía ayudando a un montón de personas, pero yo siempre quería un poquito más, un poquito más. Ahí está el riesgo percibido versus el miedo al riesgo real de las cosas. Yo pensaba que cuando lance el primer producto, le iba a ir horrible. Le iba a ir horrible, que nadie lo iba a comprar, que nadie le iba a interesar. Y yo ya tenía referencia de que a la gente le gustaba lo que yo hacía. ¿Por qué no lo iban a comprar o por qué no iban a consumir mi contenido si ya les venía gustando? Y esto era no solamente más de lo mismo, sino que mejorado. Y ahí fue cuando dije, bueno, me tengo que poner un poquito más racional y decir, che, ¿qué es lo que tengo? ¿Cuál es el miedo que estoy percibiendo? ¿Y cuál es el miedo real? ¿Qué voy a perder? En el peor de los casos, no funciona como yo quería, hago los ajustes necesarios o simplemente testé algo y no es por ahí, tengo que ir por otro camino. Pero no es tan grave. ¿Qué es lo grave que puede llegar a pasar? ¿Me iban a sentenciar? ¿Me iban a bajar la cuenta? ¿Por qué? Si yo no estaba haciendo ningún mal y estaba testeado, me aseguré de testear todos los pasos anteriores para saber y asegurarme que el que consuma eso realmente se vaya conforme y diga, che, bien, invertí bien mi dinero acá. Y así fue. Lancé el producto, me encargué de hacer esto fue igual hace 2 años y medio, pongámosle. Lo lancé, me tomé el tiempo de promocionarlo un tiempo antes, de como te dije antes, de la preparación. Y si bien no es que, la rompió, fue un producto que me hizo una locura de plata, fue un producto que se consumió y las reseñas de esas personas fueron positivas. Perfecto, listo. Y después fue algo que se seguía vendiendo en el tiempo. Quizás sí salté de un punto a otro, eso es verdad, en el cual primero me daba miedo hacerlo y cuando me animé, lo hice, ya estaba grabado, ya había invertido un montón de tiempo. Esto también se puede aplicar mucho a, tengo miedo a filmarme mi primer video hablando de lo que sea, cualquier cosa. Y después cuando hice un ejercicio que duraba 30 días, 30 días no, que duraba grabar, editar, guionar 30 videos. Yo hice ese ejercicio antes de arrancar con mi marca personal de TikTok. ¿Qué pasó ahí? Ya después, al principio me daba miedo arrancar a grabar, pero cuando yo terminé de todo esto, de grabar, de preparar todo esto, ya los tenía en una carpeta listos para empezar a subir. Ya pasó el miedo de, ¿qué opinará la gente cuando suba este video? Me da miedo esto, lo otro. Ahora pasó al otro extremo, que fue, quiero ver qué tanto la rompen estos videos. Entonces, me enfrento ahora a una nueva realidad, a que chocarme contra la pared y que estos videos, cuando los vaya subiendo, por más de que yo sentía que estaban increíbles algunos, 10 visitas, 20 visitas, 200 visitas, 300 visitas, y decía, la puta madre, qué cagada. Pero ¿qué gané ahí? Ya pasé por la etapa en la cual superé ese miedo de crear contenido, de subir y el qué dirán. ¿Por qué? Porque me animé y ya pasé fueron casi 2 meses haciendo contenido, invirtiendo un montón de mi tiempo al punto de que ya dije, che, pará, está todo bien que me dé miedo y X, pero comparando este miedo que siento a lo que puede opinar la gente, la verdad es que invertí muchísimo tiempo. Días que no tenía ganas de editar, edité igual, me esforcé para grabar cuando no tenía ganas de grabar, entonces yo hice todo ese esfuerzo, ya este miedo que tengo que lo que opine la gente pasa a ser segundo plano, porque no hay nada más valioso que mi tiempo y todo lo que invertí en esto, no lo voy a tirar a la basura por un miedo de, bien, ¿qué dirá la gente? Si le metí amor y esfuerzo en cada pieza de contenido, hice research para ver que el contenido sea bueno, que la gente le puede sacar jugo, ya está, más que eso no puedo hacer. Lanzo todo, le empieza a ir bien, me empiezo a sentir cómodo. Algunos, bueno, como te dije, el nuevo miedo fue ese, empezar a chocarme con
che, ¿cuánto tengo que editar un video? ¿Cuánto tiempo le tengo que dedicar? Porque este no está funcionando, este otro funciona y no le dediqué tanto tiempo. Pero eso es lo que recibí feedback. Que eso me ayuda ¿a qué? A empezar a mejorar videos, a tener una línea, gané consistencia, gané un montón de cosas. ¿Hubo miedos? Sin duda hubo miedos. ¿Fueron menos graves de lo que pensaba? 100%. Creo que si te doy un porcentaje en mi vida y en general, de 100 veces, 90 veces es menos grave de lo que pensamos. Y si vos me decís, bueno, ¿y esas 10? No, estás enfocando mal tu cabeza y te vas a privar de vivir una vida hermosa si vos te enfocás solamente en ese 10%. Enfocate en ese 90%. Es un montón de probabilidades en las cuales decís, che, mirá, las cosas, lo que está imaginando mi cabeza, lo único que hace es querer mantenerme en una caja porque es su lugar seguro. Punto. Pero empezá a apuntar ese 90% y vas a empezar a ver un montón más de cambios en tu vida. Separar la emoción de la realidad. ¿Cómo tomar decisiones racionales? La clave está en analizar los hechos sin que las emociones tomen el control. Para tomar decisiones más racionales es importante tomarse el tiempo necesario para evaluar todos los escenarios posibles, sin apresurarse. Y acá es donde tenés que planificar. Lápiz y papel. Solo esas dos cosas. Mucha compu, mucho celu. Agarrá. Acá, sin ir más lejos, lo tengo acá. Lápiz y papel y te pones a escribir. Tuk. Planificación. Empezá a volcar todas las cosas positivas de un lado, todas las cosas negativas. ¿Qué cosas son más reales? ¿Cuáles no tienen sentido? Porque hay un montón de cosas que en tu cabeza tienen un montón de sentido, pero cuando las pones en lápiz y en papel y las volcás, decís, che, ¿para qué estoy pensando? Esto es una boludez, esto es imposible que pase. Personalmente me gusta hacerme ciertas preguntas, las anoté acá, así que ahora te las voy a leer, pero en cada escenario en el que vos tengas miedo, ya te los nombré antes, los escenarios son todas las decisiones importantes en tu vida y que sentís una cierta parálisis. Primero pensá, ¿cuál es el peor escenario posible? El peor de todos. Obviamente que sea realista, que pueda llegar a pasar. Y no quiero que, es un 1% probable de que pase, no. Un escenario que vos digas, che, mira, esto puede ser algo que puede llegar a pasar. Y fíjate si es tan grave como pensás también. Lo que te decía, ¿qué probabilidad tiene de ocurrir? ¿Qué probabilidad realista tiene de que esto llegue a pasar? Si llega a pasar esto, ¿es realmente tan malo como pienso? Cuando hacemos esto, vas a ver que las respuestas te empiezan a calmar automáticamente. Porque vas a empezar a decir, che, mira, esto no es tan grave realmente, porque sos lógico vos. El problema es cuando tu parte lógica y emociones se juntan, suele ganar la emoción porque encima es hacia algo que no tenemos ya de por sí ganas de hacer. ¿Por qué? Por el miedo. Entonces obviamente que la emoción va a ganar, porque el miedo es una emoción muy fuerte. Realmente llega al punto de paralizarnos, así que imagínate. Pero bueno, cuando empieces a escribir todo y leas bien, vas a ver que, che, mirá, lógicamente no es tan grave como pensaba. Eso va a hacer que te calmes. Y ahí va a ser cuando vas a empezar a tomar decisiones un poquito más lógicas y basadas en lo real. Vas a empezar a separar. Ejemplo personal. Se los he contado en algún otro podcast. Se me viene a la mente cuando hice como una conferencia, vamos a decirle. Me hablaron 2 creadores de contenido. Fue el que primero me habló para hacer un vivo. Hicimos un vivo. Yo te voy a dar 2 ya que estoy, porque la vez que hice el vivo también fue mucho miedo que yo tenía. Me dijo, che, yo no quería hacer vivos en TikTok. Y me dijo, che, ¿te va que hagamos un vivo? Una persona, ¿viste? Y dije, ¿qué hago? Bueno, ya fue, lo hago. Y cuando lo hice, sentí un alivio increíble. Yo, ¿sabes qué pensaba? Y mi mayor miedo de por qué no hacía vivos era, che, yo todo bien que me puedo leer un guión, hablarle a la cámara y hablar, editar, sé que los videos quedan bien, pero claro, yo le hago cortes a los videos, no hay pausas. Siento que la gente va a dudar de mi conocimiento, de cuánto yo sé, o que tengo miedo de que la gente en vivo me haga preguntas que yo no pueda responder y me quede paralizado. Ese era mi mayor miedo, ¿no? ¿Qué hice? Volqué esta situación al papel y digo, mira,
hacer vivo, ¿qué cosas positivas me va a dar? Bueno, primero yo tenía ganas de hacer vivo porque sentía que te daba más exposición en las redes sociales, o sea, la plataforma premiaba con exposición a los que hacían vivos, así que dije, eso por un lado es un punto bueno, por otro lado es salir de mi zona de confort, yo hablo sobre eso, así que qué mejor forma de salir de mi zona de confort que haciendo las cosas que están por fuera de mi zona de confort. Esa era una, después era usar esa oportunidad como, ¿cómo se dice? Como apalancamiento para yo después seguir haciéndolo y decir, también esto si pasó fue por algo. O sea, yo ya era algo que venía con ganas de hacer y no lo hice por mi cuenta, pero apareció esta persona y me dijo, sin saber nada de mi situación actual, che, ¿hacemos un vivo? Pensando que para mí era algo normal. Entonces dije, ¿por qué no? Y me mandé. Con miedo, con mucho cagazo. Me acuerdo que segundos antes me transpiraban las manos, era incomodísimo. Prendí la cámara, plum. Arrancó el vivo y no, todo lo opuesto. Salió de 10, súper fluido, la otra persona un crack, las preguntas de la gente impecables, si no sabía algo, no lo respondía, aclaraba que no sabía o lo omitía. Pero no fue tan grave como pensaba. Y la segunda situación, obviamente que terminó ese vivo y me sentí, literal, me levanté, empecé a saltar, dije, bueno, bien ahí, me motivó un montón y me incentivó porque rompí con una traba mental que tenía. Pero ¿cómo la rompí? ¿Hubo alguna técnica mágica o lo que sea? Lo único que te puedo dar como la derecha es que apareció una persona en mi vida, que eso puede haber sido suerte, y me dijo, che, hacemos un vivo. Lo que hizo que yo tome la decisión más rápido, si no hubiese tardado más tiempo, porque no tenía una presión extra. Eso sería el único factor. Pero si vos querés agarrarte de eso, decirme, bueno, vos lo hiciste porque tuviste una persona que te empujó. En realidad la persona no me obligó a nada. Yo le pude haber dicho que no. Che, no, disculpa, no tengo ganas de hacer vivo, no hago vivos. No había ningún problema en eso. Nadie me iba a juzgar, nadie me iba a decir nada. Simplemente esa persona no iba a querer colaborar más conmigo. Ejemplo. Pero digo, yo podía haber dicho que no tranquilamente. Y si querés agárrate de eso y decís, fíjate cómo yo terminé actuando y en realidad lo hice antes. O sea, de todas formas el miedo era el mismo, solamente que tuve que empujarme a atravesarlo de manera obligada, pero el dolor y las inseguridades que tenía fueron las mismas, las sensaciones en mi cuerpo fueron iguales. Lo único que cambió es que quizás lo hacía más adelante, o sea, iba a perder más tiempo, lo único. Por eso, con más razón deberías de agarrarte de vos y de escuchar esto y decir, che, bueno, ya sé que no hay nada que pueda esquivar y tengo que encararlo. Ahora, las sensaciones que vas a sentir en el proceso, las sensaciones, incomodidad que vas a sentir en el proceso es inevitable, no importa nada, no interesa nada. Puedes hacerte... A ver, yo lo que hice, por ejemplo, para calmar un poco eso fue preparar el vivo, decir, che, bueno, de qué cosas me gustaría hablar, hablar con él y decir, che, mirá, yo nunca hice vivo, así que quizás siento un poquito de incomodidad. Me dice, no, tranqui, es una boludez, no pasa nada. Como ir buscando fuentes en las cuales yo me podía recostar desde lo que estaba en mi control, pero después nada, el resto iba a ser exponerme igual. Y por último, bueno, esta persona después más adelante me dice, che, quiero hacer una conferencia en vivo, presencial, en la cual vamos a hablar, 20, 30 personas van a pagar una entrada para ir a verte. Nosotros vamos a hablar sobre estos temas, pero nos gustaría tenerte a vos como el que más sabe sobre desarrollo personal o la persona que va a hablar específicamente sobre hábitos, productividad, mentalidad más que nada. Y también me acuerdo que me junté con mi socio Jere y le dije, che, ¿qué hacemos? Yo sabía que esto es una situación como la del vivo. Son situaciones que se te presentan en la vida y las tenés que agarrar porque, por más de que sean incómodas o no, al menos las tenés que vivir. Y dije, bueno, ya fue, me mando. Le dije, bueno, dale. Me preparé todo, fui en persona, súper incómodo me sentí. Si bien después de hacerlo me sentí liberado por haber tomado la decisión y sé que crecí ese día, lejos estoy de saber hablar en un grupo grande de personas y hay un montón de cosas que tengo que ir practicando, pero al menos es algo que ya viví. Es algo que si vuelvo a hacerlo voy a hacer mejor. Lo voy a hacer mejor que la primera vez, sin duda. Sé qué cosas no me gustaron de esa vez que podría cambiar o modificar, pero ya no voy a estar en cero. Ya voy a estar un escaloncito arriba. Y la próxima sé que va a ser igual, me va a dar un cagazo enorme porque encima pasó un montón de tiempo desde que lo hice, pero voy a decir, lo hago de vuelta
y otro escalón voy a subir. Y así sucesivamente. De eso se trata también la vida y de encarar estos caminos, de aprender y aceptar esa incomodidad que va a haber en el camino. Van a presentarse un montón de estas situaciones. Pero bueno, lo mismo. Salí y te sentís bien. Te hace sentir muy, muy bien. Realmente todas las decisiones que vayan a tomar que están influenciadas por el miedo, cuando digan, che, mira, es hasta acá y lo atravieso, el placer que te genera es increíble. Y hacerlo con cosas más chicas, no lo hagas con cosas tan grandes si querés. No hace falta que tengas que renunciar a tu trabajo un día para otro. Hacerlo con cosas chicas que te den miedo y date una probadita. Es el ejemplo que me gusta usar cuando digo el que dice, me encantan los lujos, voy a ser feliz cuando tengo un yate. Fíjate qué tan contento te pones cuando te compras unas zapas que venís esperando hace un montón. Pasa un mes. ¿Qué tan importantes son esas zapatillas? Y te digo un mes como muy generoso. 2-3 semanas. ¿Qué tan importantes siguen siendo esas zapatillas? Ya son un par de zapatillas más. Y algo que viniste anhelando, yo que sé, un año quizás. Ya hay un nuevo par de zapatillas. Puedes comprarte esa y un nuevo que aparece que te decís, che, me gusta esta zapatilla. Lo mismo va a pasar con el yate cuando seas multimillonario y hayas pasado por 1.000.000 de cosas para llegar a ese punto de comprarte el yate y pensando que eso te va a dar felicidad y no te lo va a dar. Vas a tener un poquito más de libertad por la plata que hiciste, pero quizás con menos plata, al punto de no tener que comprarte un yate, con un punto de que te podías comprar una moto y un auto tranquilo y tener tiempo para o dedicar plata a un proyecto tuyo que era una pasión, poder vivir de eso, poder viajar cada tanto, tener tu libertad y vivir un estilo de vida que realmente se adapte a lo que vos querés, te va a dar quizás un poquito más de disfrute y goce personal que tener un yate y lo que conlleva llegar a ese punto. Pudiste haber sacrificado mucho menos y disfrutarlo mucho más. Entonces, hay que a veces encontrar ese punto también y no necesitar llegar al tope del tope como para decir, esto no es para mí. Bueno, después viene el equilibrio entre racionalidad e intuición. ¿Cuándo confiamos en nuestro instinto? Nuestro instinto es útil cuando se basa en experiencias previas. Cosas que podemos agarrar y decir, che, mira, instintivamente pienso que esto me puede salir bien porque yo ya hice esto y esto otro y me funcionó. Banco a full. Lo que hace nuestro instinto es a veces como tirar una alarma, suena un timbre a nuestra cabeza y nos dice, che, mira, fíjate que vos esto ya lo viviste, tenés que encararlo por acá o por allá. No es algo nuevo para vos. Ahora, así como hay cosas positivas que viviste, también hay cosas negativas que viviste y que tu instinto puede activar eso. Entonces, hay que ver también cuándo buscar datos más racionales y lógicos y cuándo guiarnos únicamente por nuestra intuición. Yo creo que el punto medio es buscar datos, por un lado, y por otro lado guiarnos por nuestra intuición. Che, yo creo que esto la va a romper, puedo ir por acá. Bueno, ¿hay alguna otra persona que lo esté haciendo? ¿Está chequeado desde algún otro lado? Siento que va por ese lado más que nada. El intentar buscar el punto medio entre sí, lo que te llama la atención y que consideras que deberías de hacer, pero al mismo tiempo decir, bueno, me voy a sentar igual y me voy a planificar. No tirarte al aire, digamos, no hacer por hacer. Siempre va a ser lo que más te voy a recomendar, porque si no también es medio un tiro al aire. Vas a actuar por impulso y nunca está bueno actuar por impulso, al menos no con decisiones que son realmente importantes. Que a vos te haya ido bien en un pasado en cierta área no significa que después se vaya a replicar, y el problema es que quizás en un futuro lo haces tan confiado que cuando te chocas contra la pared te vas para el otro lado y te recontra desmotivás o te tiras para atrás pensando que che, quizás todo lo que estuve viviendo o creyendo que podía ser es una mentira, y tampoco es tan así. Pero bueno, para evitar eso te respaldás con datos. Busca el punto medio, nunca un extremo o el otro. Tampoco seas ultra lógico y racional, pero tampoco seas una persona que se guía únicamente por lo que siente o la intuición. Más cuando estamos accionando a decisiones importantes en nuestra vida. Personalmente, cuando arranqué a grabar videos, sentí adentro mío que era algo que tenía que hacer, hablar sobre este tema, era algo que me gustaba.
Pero también por otro lado dije, che, pará, ¿esto funciona o no funciona? Yo antes de empezar a hacer videos veía a mucha gente que venía haciendo videos en... yo arranqué haciendo videos en YouTube, no los veía nadie. Arranqué después de... Mientras hacía los videos en YouTube veía mucha gente subiendo videos a TikTok. Y dije, ¿sabes qué es por acá? Dijimos con nuestro amigo, tenés que arrancar a hacer videos en vertical. Listo. Me mandé y esa intuición, sabiendo que era un tema que le gustaba a la gente, ver bien también qué tipo de cosas quería hablar, cuáles eran los temas en los cuales yo ya tenía más conocimiento, pero fue un análisis de mercado previo, empezar a seguir creadores de contenido que estén haciendo más o menos lo mismo, decir, bueno, che, mira, esto es más o menos lo que me gustaría hacer, siento que tengo una experiencia similar a esta persona, simplemente me falta aprender a hablar en cámara, junté lo racional con mi intuición y dije, bueno, vamos para adelante con estas dos cosas, y así fue como, a ver, la rompí, o al menos me hizo un lugar en las redes sociales y en el mundo del desarrollo personal más que nada. Pero también tenía que saber qué era lo que quería, qué era lo que no, porque quizás a veces tenía el impulso de decir, che, mira, puedo subir este tipo de contenido que no se alineaba tanto con mi audiencia, o que si no era tanto sobre desarrollo personal, era algo más mío, como esas personas que dicen, un ejemplo, arranqué, yo qué sé, vamos a hablar sobre desarrollo personal, sobre mentalidad, sobre hábitos, y lo tomás desde un lado más serio y de la nada empezás a subir fotos de tu perro, como cosas que no tienen tanto que ver con con el contenido que venís haciendo hace tanto tiempo por la gente que te está siguiendo. Y, o sea, sí, por un lado puede ser un poquito más humano, pero hay mucha gente que te va a dejar de consumir tu contenido porque solamente te quiere seguir por el contenido que estás haciendo y no por lo que pasa en tu vida personal, por así decirlo. Hoy, eso en su momento, hoy en día es otra cosa quizás. En su momento quizás para mí no era tanto jugar al ser el influencer. Hoy quizás ir un poco por ese lado. Parte de este podcast es ir por ese lado, porque también les cuento un poco del detrás de escena y me muestro un poquito más transparente, no tanto ultra profesional con los cortes, con la edición, lo que sea. Así que siento que hoy un poco la creación de contenido fue como pegando un volantazo. Pero bueno, en su momento era así, era simplemente yo pararme frente a cámara con un aspecto serio y empezar a hablar sobre un tema en específico, intentar transmitirte la mayor cantidad de valor posible y ya. Nada de mi vida personal, nada de todo eso. Bueno, por último vamos a ir con cómo lidiar con el rechazo y la incomodidad. El miedo al rechazo como una barrera. El rechazo es una de las cosas que más miedo le tenemos. Nos afecta socialmente porque queremos ser aceptados, pero el crecimiento real muchas veces viene acompañado de incomodidad. El miedo a ser rechazado por otros nos mantiene en la misma posición. Nosotros, en lugar de evitar la incomodidad, tenemos que aprender a abrazarla. Es un poco cliché, ¿qué se le va a hacer? O sea, la realidad es que muchas cosas de las que te van a traer resultados van a ser cliché, las frases o cómo lo estructures. Quizás el único problema que tengo con las frases cliché, digamos, es que la mayoría las ve así, las ve como cliché y no le saca peso. ¿Pero por qué se hizo cliché? Se hizo cliché porque se repitió muchas veces. ¿Por qué se repitió muchas veces? Porque funciona, porque es efectiva. El problema está cuando nosotros le sacamos el peso que tiene y como, bueno, no es algo nuevo, que tenemos ese chip puesto de que quiero que me digas una frase diferente, estructurada o algo de diferente lado como para que yo diga, bueno, es algo nuevo, o sea, quizás ese es el secreto que yo estoy esperando. Es lo mismo que ya venís escuchando, solamente que disfrazado de otra forma. Pero si se hizo cliché es porque funciona. Siempre grabate eso. Al contrario, si ve que se está repitiendo algo muchas veces, prestale más atención, porque esos son los básicos, las cosas de las que siempre hablo. Esa incomodidad, esos fracasos, esos rechazos, toda mi vida se basó en eso. O sea, todas las cosas que fui logrando, que voy logrando, se basan en feedback. ¿Y el feedback qué es? El feedback es la respuesta del otro lado. Del otro lado, ustedes, del otro lado, la vida, situaciones, mi familia. Siempre me voy a exponer a estas situaciones por el simple hecho de que me dan algo de qué agarrarme para mejorar. Si yo no tuviese estas situaciones en mi vida, no estaría mejorando en ciertos aspectos
¿Y si yo no mejoro, no crezco, me quedo donde estoy? Si yo no subo videos, no tengo comentarios negativos. Si yo no subo videos y no tengo comentarios, al menos no me doy cuenta, al menos sé que ese formato de video no está funcionando, por algo no lo está viendo gente. Si yo no edito un video y lo subo así como lo tengo, en vez de intentar ser perfeccionista y no subir nada nunca, no sé en qué mejorar. Si yo no voy y le hablo a esa persona que me gusta o que me interesa y le propongo algo diferente, nunca voy a saber si es para mí o si no, si le gusto o si no. Si nunca mando ese mensaje, si nunca voy a intentar buscar ese trabajo, si nunca intento anotarme en un trabajo para que considero que estoy por debajo de lo que piden. Y quizás al contrario, no estabas por debajo, quizás estabas para la altura o más y ellos te vieron como un recandidato y vos solamente te tiraste abajo. A mí siempre, toda mi vida me dio mucho miedo el rechazo en general. Siempre intenté como ser chistoso, ser gracioso para que no me rechacen. Y es bastante oscuro porque después te vas dando cuenta que sos como un títere, perdón, como un payaso. Como que la gente te quiere ir porque, nada, los haces reír y ya, ¿viste? Y de esa forma, bueno, es copado, es copado, es copado. Y cuando escuchaba que alguien decía algo malo que no me gustaba, ya me dolía, ¿viste? Me afectaba. Y eso me importó mucho en las redes sociales porque te empezás a exponer, ¿viste? Empezás a exponer tu vida, tus cosas y va a haber mucha gente que te va a criticar, que no le va a gustar lo que haces. Realmente de las personas que considero que hacen una crítica positiva y que me puede servir sobre el audio, sobre cómo se está viendo, si el contenido es repetitivo, si no le gusta la edición que estoy haciendo, si no le gusta cómo hablo, y me da una justificación válida, lo tomo y lo abrazo ese comentario, aunque sea mal dicho y no esté con la mejor de las ondas, lo tomo porque es algo positivo, es feedback. Ahora, si me bardeas por bardear, bueno, no puedo hacer mucho. No le podemos gustar a todo el mundo, pero llegué a esa idea de que no le podemos gustar a todo el mundo exponiéndome a no gustarle a algunas personas. Si yo no me exponía y seguía intentando satisfacer la necesidad de todos, mi idea iba a seguir siendo la misma y nunca iba a cambiar. Entonces nada, les propongo que se expongan a esas cosas que les da miedo, porque esa es la única forma en la cual van a poder seguir subiendo escalones y seguir mejorando. Si no, nada, es complicado. Realmente es complicado si no afrontamos nunca esas cosas que nos paralizan. Pero creo que con lo que más te podés... O sea, las cosas que más te quiero que te queden de este podcast son que el riesgo, si lo gestionás bien, lo sabés controlar ese riesgo, es clave para avanzar. Pero clave. Si vos no tomás estos riesgos, nunca vas a progresar. Porque, a ver, justamente vos pensás que las cosas que te dan miedo hoy son las que te están y que no estás haciendo, son las que te frenan de llegar al siguiente escaloncito en tu vida. Anda pasos atrás y fíjate todos los miedos que tuviste que ir superando para hoy subir de escalones. Acordate de tus miedos, no sé, cada uno tendrá los suyos. Pueden ser ya los nombré, trabajo, facultad, con tus relaciones, amigos, con tu familia, con vos mismo, decisiones que tomaste para tu salud, todas las cosas que te fueron dando miedo. Obviamente que te tienta quedarte ahí en el lugarcito seguro porque es a lo que te criaron, fue todo lo que aprendiste y todo lo que venís escuchando. Y la comparación es clave acá porque estamos todo el tiempo viendo gente que la está rompiendo y decimos, che, no estoy a la altura de ese chabón, mirá la calidad que tiene. Estás un par de pasos antes nomás. Pero esa persona se mantuvo consistente y en algún punto estuvo en el mismo lugar que vos. En algún punto estuvo en el mismo lugar que vos. Entonces, tomó otra decisión nomás. Eso es lo único que te separa. Una decisión distinta. No te cases con la idea de que, bueno, me voy a arriesgar esta vez y la voy a romper. ¿Por qué? Porque tomé la decisión correcta, que es tomar riesgos como me dijo Lean. No, acordate esto. El riesgo justamente es eso, pues es un 50-50. Te puede salir mal, te puede salir bien. Si te sale mal, no te cases con eso de que, bueno, tomé esta decisión y me salió mal, listo, vuelvo a donde estaba. No, ya está, ya diste el primer paso que es el más difícil. Animate un par de veces más, testealo un par de veces más. Ahí te vas a terminar de confirmar si es algo bueno o es algo malo. Si hiciste bien la planificación previa o no. No, si funciona, listo, pega un volantazo y fíjate todo lo que aprendiste de esta situación para no replicarlo en la próxima. Y de vuelta, seguí empujándote a buscar esas cositas que hoy en día en tu vida te dan miedo. No quiero que le tengas miedo a la incertidumbre,
a el no tener en claro para dónde ir, porque justamente la claridad aparece cuando empezás a avanzar, sin tener en claro para dónde ir, pero vos vas caminando para adelante. Si te quedás quieto en el mismo lugar todo el día en la cama con el celular, te levantás tarde, no cumplís con las cosas que te prometés, vas a seguir en el mismo lugar. Vas a seguir clavado en el mismo lugar y cada día va a ser peor, cada día te pesa más. Nada, personalmente siento que es un capítulo que les puede ayudar mucho siempre y cuando lo usen como un impulso extra. Tienen que alinearlo con su vida, ver qué cosas quieren y empezar a buscar en qué áreas pueden encontrar un poquito de riesgo. Y arrancar de a poco. Yo lo que siempre digo es que me encanta leer libros que puedo aplicar en el momento inmediato. Por ejemplo, cuando estoy incorporando hábitos me pongo a leer Hábitos Atómicos. Cuando estoy intentando mejorar mis relaciones, leo uno que me gusta mucho, se llama Models. Y cuando estoy también, que yo voy a lugares nuevos, quiero pulir un poquito mis habilidades sociales, lo mismo, cómo hacer amigos y influir sobre las personas. Ejemplos te estoy dando, hay un millón más de libros, pero digo, estos libros, leerlos en momentos específicos de mi vida donde estoy haciendo enfoque a un área en específico es clave, porque tiene un sentido. Lo leo y aplico, y con este podcast quiero que hagas lo mismo. ¿Terminaste de ver este podcast? No saltes al próximo y al próximo, listo, ya está. Anda a tu casa y anotate, como te dije antes. Lápiz y papel, ¿te anotás todo? ¿Cuál es el primero? Una sola área de tu vida en la cual digas, che, quiero mejorar, quiero meterle para adelante. Plum, anotás todo y te estructurás y le metés. Y después vas a ver cómo no te vas a arrepentir nunca más y hasta se va a volver adictivo eso. Obviamente vas a tener etapas en las cuales vas a estar menos valiente que otras, obvio. Pero lo importante es que des pasitos para adelante. Eso es lo más importante de todo. Acordate que en la descripción de YouTube o en mi perfil de Instagram, que es Lean Molina con AA, le cambié el nombre, ya no le puse más coach. Tenés el formulario para tener asesorías 1 a 1 conmigo. Estamos a 18 de octubre. Sí, en octubre me quedan todavía 2 lugares nomás. Hoy subí historia a Instagram. Así que nada, para que sepas que si llenas el formulario y te sirve la mentoría que yo tengo para vos, le podemos dar para adelante. Me encantaría, lo único que pido siempre es que sean personas comprometidas y que realmente quieran hacer un cambio en su vida. Como siempre les digo, el contenido que les puedo llegar a compartir, esto es más que nada algo más personalizado para el que quiere subir un pasito más de nivel, pero el resto de contenido de mi canal de YouTube, de Instagram, de TikTok, todo ese contenido, si te propones leerlo, estudiarlo y aplicarlo, te cambia la vida. Así que nada, poco más, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado y que les haya servido. Como siempre les digo, mi Instagram está abierto más allá de para el tema de asesorías, para que me pregunten lo que necesiten y en lo que pueda les voy a dar una mano. Les mando un abrazo enorme, que tengan buen fin de semana y nos vemos la próxima.